Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 6 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Recuerden que en esta época, en este tiempo, teníamos un laboratorio, pues una pequeña práctica de laboratorio en casa, que lo llamamos, y esa práctica consistía en tener unos ingredientes y utilizarlos para mirar cómo fluían, cómo se movían y demás. Esos son detalles y cositas que quisiera escucharlos cómo van con eso. Me están haciendo por acá una pregunta sobre recordarme cuáles son los programas. Recuerde que tenemos Inventor para hacer modelos, Inventor de Autodesk. ¿Cómo les fue entonces con eso, muchachos? Los escucho. Mientras tanto voy entonces presentando la agenda del día de hoy. Lo primero, vamos a hacer un repaso corto. Y lo segundo, vamos a entrar a la parte de viscosidad. No, se ve borroso. Ah, el lugar. Lo siento, qué pena. Sí, en el Meet hace el cambio, perdón. Aquí sí está. Sí, correcto. Nuestra agenda es entonces el repaso. Y la otra parte es hablar sobre la viscosidad. Y vamos a entrar de una vez a lo que es Bernoulli, que nos va a interesar bastante. Esas serían las dos cositas que veríamos, de las que hablaríamos el día de hoy. ¿Qué es la viscosidad y cómo se trabaja? Primera parte, repaso. ¿Qué habíamos dicho de los experimentos? Cuéntenme, los leo, muchachos. Profe, pues depende de la cantidad de lo que le apliquemos. ¿Y qué pasa, David Álvarez? Te leo. ¿Qué pasa con la cantidad de lo que le apliquen? Recuerde que se presenta un informe que va para la parte de calificación de seguimiento de la clase. No cuenta como tarea de 7%, pero sí va para seguimiento de la clase. Bueno, ok. Entonces habíamos dicho que había una lista de cosas, como por ejemplo el gel, como por ejemplo la maicena y otras cuantas cosas, que dependiendo de la cantidad de lo que usted le agregue, ellos de por sí no fluyen, no se mueven, sí. Yo lo hice con la fécula de maíz. Sí. Y como es así, tengo pues, esta cantidad, sí la apliqué. Sí. Y era como pues, revolverlo, ¿cierto? Como revolverlo dentro del vasito o así. Correcto. Como los poporreas. Bueno, pues con ese sí, como les decía, la cantidad que le apliquemos. Sí, se volvía, o sea, le iba aplicando como una cucharadita, ¿cierto? Entonces, Ajá. una cucharadita y lo mezclaba, se veía así como todo, bueno, sigue líquido. O sea, hay que echarle bastante, entonces para que Sí. bueno, no tanto pues para que quede así una mezcla, pero sí como para que se viera como que quedara como espesito, entonces se veía como iba mezclando, ¿verdad? Ajá. Es correcto. Cómo iba. Pero no con todos puede hacer lo mismo, porque digamos con crema pues tampoco es que deje de darle como tanta, como para echarle. Sí, es correcto. Le eché poquito a ese y yo dije, no, aquí se me va a ir un montón, entonces no tanto. Con crema dental también pasa algo similar. Sí. Pero no eché tanta cantidad como con la de maíz, con la de la fécula, que esa sí es más barata y sí, se podía hacer más con eso. También de pronto me faltó, lo voy a hacer como con otras cosas, no sé qué otras cosas se pueden hacer, si de pronto como harina o cosas así, o tiene que ser. Con la de fécula de maíz funciona mejor. Pero listo, bueno, excelente, muy buena cosa. Nuestro repaso entonces va a hablar sobre lo siguiente. Primero,
que dependiendo de la cantidad de lo que usted le agregue a un recipiente de cada una de esas cositas se va a comportar de una u otra manera. Pues eso es medianamente obvio, ¿cierto? Si usted echa poquito gel, pues el gel no va a salir del recipiente si usted lo voltea. Lo más curioso es que el gel precisamente no se riega como se riegaría, por ejemplo, el agua. Si usted le agrega agua al gel, pues se forma una cosa ahí toda rara y es más posible que fluya, que se mueva, que responda ante un esfuerzo tangencial como lo hacen los fluidos ya más líquidos, por decirlo de alguna manera, como lo hacen los fluidos. Entonces el gel no es un fluido. Le dejo la pregunta, le dejo la cuestión. ¿Qué pasa? En la naturaleza hay varias cosas y una muy particular es la que se llama la fécula de maíz. Cuando usted le agrega agua a la fécula de maíz, tiene un objeto, tiene un sistema que se comporta de una manera medianamente extraña. ¿Qué quiere decir medianamente extraña? Que si usted le tiene la fécula de maíz con el agua y le agrega o le deja caer un objeto, pues el objeto se hunde. Si le pone un objeto, el objeto pasa a la superficie. Pero si usted hace que el objeto no pase a la superficie lentamente, sino que lo hace muy rápido, el objeto se comporta como un sólido. Entonces ahí es donde tenemos varios tipos de fluidos. Unos fluidos que son de una clase y otros fluidos que son de otra clase. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de fluido que sea y de una propiedad física que llamamos la viscosidad. Entonces vamos a empezar por ahí, por la viscosity o la viscosidad. Cuando decimos que una cosa es muy viscosa, decimos que es como muy espesa, ¿cierto? Que casi no fluye, casi no fluye. Sin embargo, hay un concepto físico asociado a la palabra viscosidad. ¿Y es cuál? Este tipo de fluidos, efectivamente, como nos dice por acá Lee Van Joseph, son los que se conocen como no newtonianos. La historia cuenta que Newton trabajó también en algún momento, se interesó por los fluidos y que trabajó con una relación entre la viscosidad y lo que llaman el shear stress o el esfuerzo tangencial. ¿Qué es la viscosidad? ¿Cómo podemos definir la viscosidad? Otra de las cosas que podemos definir. Una, mide o está relacionada con la capacidad de fluir de un fluido. Y ese fluir, recuerden que es que ante un esfuerzo tangencial el sistema pueda responder o pueda moverse libremente y no regrese a su forma original. Los sólidos no fluyen. Si usted le ejerce una fuerza tangencial a un sólido, el sólido puede regresar a su forma inicial. Si usted le ejerce una fuerza tangencial a un líquido o a un fluido, lo que ocurre es que esa parte superior puede seguirse moviendo porque esta interacción entre estas dos, digámoslo así, lineecitas del fluido no es tan grande como en el caso de los sólidos. Ya vamos a ver eso. Otra de las características, y es que la viscosidad, es lo que o la interacción que existe, la interacción entre placas de un fluido, pensando a un fluido hecho como placas una después de la otra, placas paralelas una después de la otra. Creo que esto lo habíamos dicho al principio cuando hablábamos del principio de Pascal y de Arquímedes. Suponga que estas son las placas del fluido, una después de la otra, una respecto a la otra. Esas placas del fluido corresponden a cada una de estas que hay acá. Si yo desplazo la primera placa, le ejerzo una fuerza tangencial a la primera placa, lo que ocurre es que la primera placa se desliza, se mueve. La primera placa del fluido se va moviendo como se mueve este objeto, y al moverse ella y no tener una interacción entre las placas tan grande como en un sólido,
va arrastrando a la otra, y cuando la arrastra se dice que hay un movimiento del fluido como un todo. El fluido está realmente fluyendo, el sistema está fluyendo. Lo que hace que una de las placas se mueva respecto a la otra o que una arrastre la otra es una cantidad física que llamamos la viscosidad. Si no hubiera viscosidad, entonces una de las placas se desplazaría respecto a la otra y no pasaría más. La otra quedaría la siguiente, la que está más cercana, quedaría ahí estática y solamente se desplazaría la primera. Haga de cuenta que usted tuviera un conjunto de hojas, lo puede hacer, un conjunto de hojas, desplaza la primera y la otra se queda ahí. Eso sería que no hubiera viscosidad. Contame. Eso sería entonces como una fricción entre capas. Es correcto, algunos la llaman como una fricción entre capas. Es el análogo a la fricción entre superficies, pero en fluidos. Es un análogo, más no quiere decir que sea una fricción pues, en ese aspecto. Pero sí es una interacción, por eso lo escribimos acá como una interacción entre las placas de un fluido. Que no necesariamente está asociada pues, a una fuerza, aunque sí hay una fuerza. Pero esa interacción permite que las placas se vayan desplazando. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué pasa entonces? Que si usted deja un objeto dentro de un fluido, el objeto dentro del fluido se frena a causa de la viscosidad. Entonces la viscosidad genera una fuerza que llamamos el drag o arrastre sobre un objeto que esté moviéndose dentro del fluido. Por ejemplo, usted está en una piscina y se mueve en la piscina. Cuando se mueve en la piscina, usted siente que la piscina no lo deja moverse tan fácilmente como lo hace en el aire. Intuitivamente, ¿qué quiere decir? Que la piscina tiene una viscosidad mayor que el aire. Por ende, la piscina genera una fuerza de resistencia al movimiento de los objetos dentro de ella o al desplazamiento del sistema dentro de ella mayor que la que ejerce el aire. ¿Sí? Si usted piensa entonces eso de las placas de los fluidos, si usted piensa en eso de las placas de los fluidos, puede decir lo siguiente, que hay un análisis, hay una demostración pues obviamente, y esta es la que se conoce como la ley de Newton para fluidos, o la definición de un fluido newtoniano. Piensa en esto, voy a hacer aquí un resumen corto. Usted tiene una placa acá, en la parte superior, y tiene otra placa en la parte inferior, y entre las dos placas, este es el eje Y, este es el eje X, usted de la parte superior le va a ejercer una fuerza, mientras aquí haya un fluido en reposo. Suponga que el fluido no se va a regar por los bordes, es una suposición, pero me sirve para poderlo explicar. Inicialmente, en un tiempo menor que 0, no hay fuerza. En un tiempo igual a 0, usted sí le aplica la fuerza tangencial a la placa de la parte superior. Cuando le aplica la fuerza a la placa de la parte superior, entonces pasa lo siguiente. Un instante después, el sistema cambia su manera de comportarse. La placa que está en la parte inferior permanece estática, esa va a estar fija siempre, pero en la parte superior la placa ya está desplazada y la fuerza es constante, la fuerza tangencial es constante. ¿Qué pasa con el fluido? La primera capa del fluido, o para el fluido, que estaba aquí quieto con velocidad nula antes de ejercer la fuerza, igual que en la placa, la parte superior, un instante después la primera placa o la primera capa de fluido se comienza a mover con la
placa que hay en la parte superior. Y después comienza a hacerle o a generarle movimiento a las otras placas que hay después de ella. Y así sucesivamente, un fluido que antes estaba estático comienza a moverse o a fluir por el efecto del movimiento de una placa que está en contacto con el fluido. Decimos entonces que lo que causa ese movimiento del fluido es precisamente la viscosidad. Esa viscosidad que hace que una de las placas de dicho fluido se desplace respecto a la otra. ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que se puede dibujar lo que se llama un perfil de velocidad. ¿Qué es un perfil de velocidad? Es un gráfico donde usted va a mostrar la manera en la que cambia la velocidad y la va a mostrar la velocidad de cada una de las placas del fluido. Esto sería para un tiempo mayor que cero muy corto, y para un tiempo muy largo usted podría decir que la velocidad adquiere, o la velocidad que adquieren las placas más bien del fluido, es una velocidad que varía de manera lineal con el ángulo de deformación. Es decir, si usted fuera a darle a cada una de esas plaquitas rojitas un vector velocidad, esto es después de un tiempo mayor que cero, muy corto, y esto es después de un tiempo mayor que cero, largo. ¿Qué significa eso? Significa que hay lo que se llama un perfil de velocidad. Eso es lo que se denomina un perfil de velocidad. Y ese perfil de velocidad me muestra cómo están distribuidas las velocidades a lo largo de las placas del fluido. ¿Dudas? ¿Se escucha ahí? ¿Se observa? Todo por una fuerza ¿qué? Tangencial, que es lo que nos interesa. Una fuerza tangencial más no una fuerza perpendicular. Contame. Ah, listo. Este ángulo que hay acá es un ángulo simplemente, algunas lo denotan como de beta, como un pequeño ángulo que se forma teniendo en cuenta que estos eran los puntos de la placa del fluido que antes estaban acá a lo largo del eje Y. Es como si vos tuvieras, vuelvo con mi modelito, como si tuvieras esta barrita acá, ¿cierto? Mira que está paralela al eje Y, y estas son las placas del fluido. Cuando yo le ejerzo una fuerza tangencial, esa barrita se queda formando un ángulo, y ese ángulo me da información sobre cómo es la velocidad de cada una de las placas. Hay una relación matemática para ese ángulo, y es esta dB de Y, pues no la vamos a demostrar, no hace parte del tema del curso, pero a partir de ahí es donde se deduce lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces la idea es que de acuerdo a qué tan rápido sea la variación de la velocidad respecto a la posición vertical, va a haber un mayor o un menor ángulo. Eso es lo que quiere decir. Palabras más, palabras menos. Yo puedo escribir esto: tau Yx igual a mu por dBy, dBx, perdón, de Y. Y esto es lo que se conoce como la ecuación entre ¿qué? ¿Qué es tau? Tau es la fuerza tangencial por unidad de área. ¿Qué es X y qué es Y? Esto es lo que se llama un tensor. Tensor porque pues tiene dos componentes. No se asusten, no tiene nada de extraño. Es como si fuera un elemento o un valor de una matriz. Pues recuerde que las matrices tienen filas y tienen columnas. Entonces
para cada uno de los pedacitos usted tiene un IJ. Entonces A11, A22 y así sucesivamente. Es lo mismo, es la misma cosa, no estrese por eso, no tiene que estresar. Me interesa es el significado, me interesa lo que quiere decir esta ecuación. Quiere decir lo siguiente, que cuando usted le ejerce una fuerza tangencial a un fluido por unidad de área, o lo que llaman un shear stress, hay un cambio en la velocidad, una transferencia de momento lineal a lo largo de la dirección vertical del sistema. Palabras más, palabras menos. Si usted le ejerce una fuerza horizontal al fluido, él varía la velocidad conforme va variando la altura. Eso es lo que me quiere decir. Y esta ecuación lo que me muestra es eso. Cómo cambia el momento lineal conforme cambia la altura del fluido. Esto es lo que se conoce como el shear stress. Lo voy a escribir acá porque no se observa en el Meet, entonces por eso. Shear stress o la fuerza tangencial. Fuerza de cizalla realmente. Fuerza de cizalladura, fuerza de cizallamiento. Y esto se parece a lo que ocurre en un sólido. Recuerden que esto viene de los modelos de los sólidos que funcionan de la misma manera, pero acá simplemente se analizan en los fluidos. Otra de las cosas que indica esto, indica que es la variación es mayor en la parte superior y menor en la parte inferior, o que va disminuyendo conforme va bajando en el fluido. Eso es lo que quiere decir. Pues hombre, ¿yo de dónde me doy cuenta de eso? Si usted tiene una pecera, usted puede pasar la mano por la parte superior de la pecera y darse cuenta que el agua en la parte superior se mueve. Se fue la señal ya, muchachos. Yo estoy viendo. Ya. El agua en la parte superior se mueve y conforme usted va bajando en el agua en la pecera, va notando que las partes más alejadas se van moviendo más lento. Eso es lo que quiere decir. Ahora bien, esto que acá se conoce como una ecuación, que su nombre es una ecuación para los fluidos de cierto tipo y se conocen como fluidos newtonianos. Esta es la ecuación de fluidos newtonianos, Newtonian fluids, y su semejanza es la siguiente, es muy parecido. Su forma incluso es muy parecida, esta, que es la segunda ley de Newton. La fuerza ya no es una fuerza, sino que es un esfuerzo tangencial, es una fuerza por unidad de área. La aceleración es la variación de la velocidad en el eje horizontal respecto a la vertical, hace las veces de esa misma forma. Y la cantidad física que me relaciona a ambas es lo que antes llamábamos la masa, pero que ahora llamamos la viscosidad. Es decir, la viscosidad es la relación que hay entre una fuerza tangencial sobre un área respecto a cómo varía su velocidad conforme cambia la altura de ese fluido. Eso es lo que me dice esta ecuación. ¿Dudas? Porque ahí va. Sí, contame. Ah, bueno, mu. Listo. Masa por aceleración, sí. Esta es masa por aceleración. Esta sí es masa normalita. Masa normalita. Perfecto. Listo, con gusto. Ok. Noten lo siguiente. Si esa ecuación es correcta, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer en un sistema que yo vaya a medir, puedo ejercer un tau yx respecto a un dbx de y. Es decir, cómo varía o cuál es la velocidad con la que lo muevo el fluido y cuál es la fuerza que tengo que aplicar para poderlo hacer mover, para poder que se acelere. Y voy a obtener un gráfico como estos, una línea recta. Pregunta, la pendiente de esa línea recta, ¿qué información me da?
¿Qué información me está dando la pendiente de esa recta? Que para mayores velocidades se necesita mayores fuerzas. Es correcto, para mayor velocidad se necesita mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se llama la viscosidad. Y en fluidos newtonianos, yo puedo decir que la viscosidad es la pendiente de esa recta. La viscosidad en los fluidos newtonianos es la pendiente de esa recta. Noten que esto es como si fuera Y, voy a escribirlo aquí, Y igual a M por X, ¿cierto? Más un punto de corte con el eje Y. La ecuación de una línea recta. No solamente eso, sino que para los fluidos newtonianos, yo noto entonces que para acelerarlos más rápido, para pasar la mano más rápido por ellos, para agitarlos más rápido, necesito ¿qué? Mayor fuerza. Y eso es lo que ocurre en fluidos como la glicerina, por ejemplo. La glicerina es un fluido newtoniano. ¿Han utilizado glicerina? Eso es como aceite. Es como aceite, sí, es parecido al aceite. Entonces usted tiene que es un fluido newtoniano. De ahí podemos decir lo siguiente: si eso es cierto, si eso es verdad, entonces yo tengo acá tres sistemas. Uno de ellos es para el aire, el gráfico para el aire, otro es para el agua y otro es para el aceite. La pregunta que yo les haría es: ¿cuál es cuál? Les doy un minutico para que me digan cuál de ellos es la gráfica o es el gráfico intuitivamente de cada uno de esos. Les doy un minutico acá a cronometrar. Sí. Antes que le respondan, tengo una duda. Sí. Los diferenciales que aparecen ahí, ese cambio de ese ángulo y ese cambio de B, ahí dice de B, ¿cierto? De B de Y, porque no me quedó claro qué significaba. O sea, Ok. Ok, bueno, hay una deducción matemática, pero esto es realmente lo siguiente. dBx es la variación de la velocidad en el eje X. La velocidad siempre va a ir en el eje X. Y el cambio de esa velocidad siempre va a ser en el eje Y. Es decir, las placas se van a mover en la horizontal, se van a mover de allá hacia acá, en la horizontal, pero el fluido va a percibir ese cambio de velocidad en la vertical. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ok. Y enseguida vamos a hablar algo muy, muy particular de eso. Enseguida vamos a hablar algo muy particular de eso.
Listo, muchachos. Cuéntenme. ¿Cuál es cuál y por qué? Pues ahí en el chat llegamos con un consenso. Ajá, lo de las voces. No, Ah, ya. es la más agachada, luego sigue el agua y la más, la que tiene mayor pendiente es la C. Listo, de esta ecuación noten entonces que el shear stress dividido la variación de la velocidad respecto a la vertical o a la coordenada vertical es la pendiente. ¿Cuál de esas está más inclinada? ¿Cuál tiene mayor pendiente? Esta de acá, ¿cierto? La primera que aparece. ¿Cuál será más viscoso, el aire, el agua o el aceite? ¿Es más viscoso él? Aceite, ¿cierto? La viscosidad es la pendiente, a mayor viscosidad, es correcto. A mayor pendiente, mayor viscosidad. Para los fluidos que son newtonianos, es decir, que siguen la ley de Newton de los fluidos. La ley de fluidos newtonianos. Y entre estas dos, ¿cuál tiene mayor pendiente? La siguiente, que sería el agua. Y la otra, que es el aire. El aire sería el dependiente más poco inclinada, es decir, que tiene una menor viscosidad. Tiene una menor viscosidad. Como tiene una menor viscosidad, entonces su pendiente es menos inclinada y por ende, para usted hacer un cambio en la velocidad que se vea traducido en una coordenada, necesita más poco shear stress que para hacerlo en el agua. Note, usted puede mover el aire, véalo. ¿Sí? Como se movió la placa del aire, vea. Ahí va, ahí se movió. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Eso no pasa en el agua, haga el mismo ensayo y hágalo en aceite si quiere, o hágalo en glicerina. Más difícil, más complicado.